El día de hoy queremos fijar la posición de nuestra organización en torno a esta crisis eléctrica que viene agobiando a los venezolanos durante los últimos años, una crisis que, según el mismo presidente Chávez en la presentación de la memoria y cuenta ante la Asamblea Nacional en el mes de enero de este mismo año, anunciaba que se había superado por completo gracias a las gestiones del gobierno nacional, y que el día de ayer el mismo presidente hablaba de medidas extraordinarias que se tenían que tomar en el país por un supuesto sabotaje a todo lo que es el sistema eléctrico y por un incremento en todo lo que es la demanda del consumo de energía. Nosotros queremos primero decir que el gobierno no puede seguir poniendo excusas ante su ineficiencia, porque el único responsable de la crisis eléctrica que vivimos en Venezuela es el propio gobierno, que proyectó el consumo que íbamos a tener durante los últimos 20 años, durante los próximos 20 años, en el Plan de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional presentado por el ministro Rafael Ramírez en el año 2005. El gobierno proyectó las obras que se tenían que ejecutar en diferentes estados del país para incrementar la demanda eléctrica. Dichas obras tenían que estar listas en el año 2007 y en el año 2008, y hoy en día, cuando estamos en el segundo trimestre del año 2011, esas obras no se encuentran ni siquiera en un 50% de ejecución. Nosotros presentamos un informe hace pocas semanas donde demostrábamos obra por obra. En el caso del estado Anzoátegui, por ejemplo, tenemos la planta termoeléctrica Alberto Lovera, tenemos la planta termoeléctrica San Diego de Cabrutica, dos plantas que iban a generar más de 600 megavatios para todo nuestro estado, y son plantas que debían inaugurarse para el año 2007 y que hoy en día ni siquiera tienen un 50% de avance físico. En el estado Sucre, por ejemplo, se debía inaugurar la planta termoeléctrica Antonio José de Sucre en Cumaná, que iba a generar más de 1000 megavatios de electricidad, debía estar inaugurada para el año 2008 y hoy en día ni siquiera tiene un 50% de ejecución física. En el estado Guárico iban a inaugurar la planta termoeléctrica Ezequiel Zamora, obra que iba a generar más de 150 megavatios, debía estar lista para el año 2008 y ni siquiera tiene un 50% de avance físico. En el caso del estado Zulia, que está viviendo una crisis eléctrica muy importante durante los últimos días, allí se iban a inaugurar dos plantas termoeléctricas, la planta termoeléctrica de Bachaquero y la planta termoeléctrica de Tamare, obras que lamentablemente no se ejecutaron y que debían inaugurarse en el año 2008. Iban a aportar cerca de 1080 megavatios de electricidad a todo lo que es el sistema interconectado del estado Zulia en materia de electricidad. Así que el único responsable de la crisis que nosotros estamos viviendo en materia de electricidad es el gobierno. No pueden seguirse buscando excusas para no cumplir con su responsabilidad. Aquí se le ha echado la culpa a la iguana de los apagones, se le ha echado la culpa a pájaros, se le ha echado la culpa a papagayo. Ahora se pretende responsabilizar al pueblo porque somos los que estamos derrochando energía, cuando es el gobierno quienes no han cumplido con su responsabilidad, y por ello nosotros el día de hoy queremos rechazar de manera contundente estos anuncios que está haciendo el gobierno nacional, y nosotros además queremos solicitarle muy seriamente, queremos exigirle al gobierno nacional que la primera medida que se tome extraordinaria es que no se siga regalando el dinero de los venezolanos para financiar proyectos eléctricos en otros países. El gobierno está financiando las tarifas eléctricas en Nicaragua, el gobierno está construyendo una planta termoeléctrica en Cuba, más de 170 millones de dólares para la electricidad en Cuba, mientras nosotros seguimos de apagón en apagón. El gobierno inauguró durante el año 2010 la planta termoeléctrica de Nagarote en Nicaragua. El gobierno venezolano inauguró con plata de los venezolanos la planta termoeléctrica Entre Ríos en Bolivia. Más de 300 millones de dólares se han venido invirtiendo en el exterior con dinero de los venezolanos, y por ello la primera medida que tiene que
anunciar el gobierno para paliar esta crisis es que no se siga invirtiendo el dinero de los venezolanos para solucionar la crisis eléctrica de otros países. La crisis eléctrica que se tiene que solucionar es la de los venezolanos. Se tienen que concluir las plantas termoeléctricas que se prometieron para el año 2007 y para el año 2008. Y otra petición que hacemos desde Primero Justicia es que el racionamiento no puede seguir golpeando solamente a los estados del interior del país. Se trata de esconder la crisis en Caracas, se trata, racionando al interior del país, de asegurarle toda la energía a la ciudad capital, mientras en el interior vemos cómo el estado Zulia pasa más de 2 días sin electricidad. Hemos visto en el caso del estado Anzoátegui, en el estado Nueva Esparta, en el estado Falcón, en el estado Aragua, cómo pasan comunidades sin electricidad durante horas, más de 3 horas, incluso apagones durante esta crisis, y por ello nosotros estamos exigiendo que el gobierno, además de suspender los regalos al exterior en materia de energía, nosotros tengamos un plan de racionamiento que realmente tome en cuenta la región. En el estado Anzoátegui, estado que representamos, se está racionando incluso un 30% de la totalidad del racionamiento a nivel nacional, y por ello nosotros pedimos una justa distribución de este plan de racionamiento. Pareciera que el racionamiento tiene planes electorales, tiene fines electorales, no se racionan zonas donde no se interesa que se sepa sobre la magnitud de la crisis eléctrica, y por ello nosotros anunciamos equidad, anunciamos un plan de racionamiento, si se tiene que dar, que sea realmente justo y que no solo golpee al interior del país. Además, al ministro Alí Rodríguez Araque le pedimos que asuma su responsabilidad. Hay obras que se debían ejecutar para el año 2007 y para el año 2008. Ya presentamos el informe con fotografía de cada una de esas obras y que lamentablemente no se han ejecutado, no se han culminado, y lo peor, obras que ni siquiera tienen un 50% de ejecución y se encuentran totalmente paralizadas. La única forma de que resolvamos la crisis eléctrica es que estas obras se culminen, es que estas obras empiecen a funcionar y se genere la electricidad necesaria para cubrir la demanda. Aquí el consumo se proyectó, el gobierno sabe la cantidad de megavatios que se requieren durante este año 2011, lo que lamentablemente no ha cumplido el gobierno son con las obras, es decir, con las plantas termoeléctricas que iban a generar esa cantidad de megavatios en todo lo que es el sistema interconectado nacional. Por ello, nosotros solicitamos que se culminen las obras, nosotros solicitamos que se suspendan los regalos al exterior en materia de energía eléctrica, y solicitamos que el racionamiento sea repartido de manera equilibrada, de manera justa. No puede ser que se someta únicamente al interior del país. Pareciera que el eslogan de la revolución energética es luz para la calle, oscuridad para la casa. Se financian proyectos en el exterior mientras nosotros estamos sumergidos en una crisis eléctrica, y esto tiene que acabarse. El gobierno tiene que asumir su responsabilidad y no puede seguir culpando a iguanas, a papagayos, a pájaros, ahora al pueblo venezolano de lo que es la crisis eléctrica que nosotros estamos viviendo.